Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Regina y voy a tener el gusto de acompañarlos el día de hoy en esta plática que está muy interesante y que hay muchas cosas que se pueden trabajar dentro de todos los procesos que les vamos a platicar el día de hoy y la hemoglobina glucosilada. Entonces, vamos a esperar. En este enfoque, la verdad, lo que buscamos con cada uno de ustedes es que pues tengan muchas dudas y que estas dudas se les puedan resolver con todo lo que vamos a platicar en esta sesión, en donde vamos a tocar muchos puntos muy importantes sobre la hemoglobina glucosilada y la gran importancia que tienen en este punto de mi cuerpo y de todo el cambio que también se puede hacer a nivel de fisiológico, a nivel estructural. Entonces, hay muchas cosas que queremos platicarles y que justo en esta sesión pues vamos a trabajarles, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a proyectar la pantalla para poder conocer todo nuestro tema y todo lo que vamos a estar platicando dentro de esta plática, ¿vale? Entonces, denme un segundito, ya está por acá y vamos a abrir, ¿vale? Entonces, pues más que nada me presento con ustedes. Mi nombre es Regina, como les mencionaba, y el día de hoy vamos a platicarles de 5 razones por las cuales ustedes tienen que controlar y evaluar su hemoglobina glucosilada, ¿vale? Entonces, generalmente esta plática la enfocamos en pacientes que tienen un tema con su glucosa, como puede ser pacientes que tienen como diabetes o están pasando por un hipotiroidismo o un síndrome de ovario poliquístico, en donde también todos los temas de glucosa se elevan por completo. Entonces, hay muchos puntos en donde por alguna enfermedad o por un tema de diabetes, ustedes pueden llegar a tener esta hemoglobina glucosilada más elevada, ¿vale? Sin embargo, pues les queremos platicar de estas 5 razones para poder controlar y evaluar estos niveles de glucosa que a la vez pueden tener muchos cambios en la parte del cuerpo y a la vez de esto pueden estructurar muchas cosas diferentes también en mi organismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con qué esperamos en esta plática, ¿vale? Entonces, la hemoglobina glucosilada es un punto en donde queremos que ustedes aprendan, pero no les queremos dar como estas expectativas en donde vamos a aprender como que vamos a tener control en cuestión de ciertos alimentos o cómo hacer para que esto baje. No, en esta plática enfocamos principalmente todo este punto en donde queremos hacerles entender a ustedes que esta hemoglobina glucosilada tiene varias situaciones en el cuerpo y que si yo la tengo en un control, en un descontrol, pues todos los cambios que se pueden generar a través de tu cuerpo y las 5 razones por las cuales podemos ayudar a tener un mejor control dentro de esta hemoglobina glucosilada y que justo como dice nuestro título, que es el de acá, ¿por qué es tan importante? La verdad es que muchas veces dentro de la consulta, ustedes como pacientes lo trabajan como un valor más y hay muchos nutriólogos o doctores que incluso no lo generan como el cierto enfoque o la cierta importancia que realmente tendría que tener este valor. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada tiene mucha estructura también en la parte de que la pérdida de grasa, en la parte de control de glucosa, en todos los cambios que realmente también tiene internamente mi cuerpo al tener niveles elevados y que por ende pues queremos platicar con ustedes sobre todas estas situaciones y que ustedes las entiendan y nos acompañen para poder eh, entender mucho mejor todos los procesos que pasan y cómo puedo hacer para que estos niveles de hemoglobina glucosilada disminuyan un poquito más en cada uno de ustedes, ¿vale? Entonces, para empezar, les queremos platicar de justo qué es la hemoglobina glucosilada, porque tú me dirás, bueno, Regina, y entonces ¿esto qué es? ¿Me estás hablando en chino? Esto, o sea, y mucha gente lo escucha, mucha gente sabe que existe este punto de corte, que existe esta hemoglobina, pero no saben ni qué significa, ni cómo se trabaja, ni cómo se estructura, ni cómo sale, ¿vale? Entonces, antes de platicarles estas 5 razones, justo quiero platicar con ustedes de qué es la hemoglobina glucosilada para que ustedes entiendan de dónde surge, qué es, qué hace, cómo actúa en mi cuerpo y pues todos los beneficios que tiene en esta parte de mi cuerpo, ¿vale? Entonces, justo tenemos el primer punto de aquí, que es
¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que nosotros como seres humanos llegamos a tener en el cuerpo. Esta proteína generalmente lo que hace en mi cuerpo es que nos ayuda a poder trabajar y estructurar la parte del transporte de oxígeno en mi cuerpo y la verdad esto nos ayuda muchísimo a poder tener mucha más oxigenación, concentración, entre otras cosas, ¿vale? Y después tenemos bueno, es una proteína que tiene glóbulos rojos de hemoglobina y que transporta oxígeno de pulmones a todos los tejidos, ¿vale? Eso es principalmente la hemoglobina. Y la glucosa es un tipo, pues, como coloquialmente la gente lo conoce, como el azúcar en sangre, ¿vale? Entonces, estos dos se unen porque la glucosa tiene cierta capacidad de comportarse y estructurarse junto con la hemoglobina y esta es como surge, ¿no? Que la glucosa se le pega a esta molécula que se llama hemoglobina y sale justo la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glucosilada refleja la cantidad de sangre de un nivel promedio de glucosa en los últimos 2 o 3 meses. Generalmente se establece más en 3 meses, ¿vale? Y pues esta nos ayuda a trabajar pues mucha estructura. ¿Por qué? Porque pues las personas que viven con diabetes o que tienen un tema de hipotiroidismo o que tienen alguna intolerancia de carbohidratos o que tienen algún padecimiento en donde sufra la parte de hemoglobina glucosilada, pues nos hace que no tengamos un buen control y también ciertos factores como la parte de la alimentación, el estrés, van haciendo que estos niveles puedan llegar a cambiar. Sin embargo, es importante tener un buen nivel de hemoglobina glucosilada para tener un estado de salud óptimo y adecuado para tu cuerpo y te sientes muy bien. La verdad es que el controlarlo sí tiene muchos cambios positivos en mi cuerpo y que muchas veces la gente realmente no conoce, ¿no? Entonces, pues por eso es muy importante cuidar esta parte de la hemoglobina, como les decía, y actualmente se tiene un promedio que más o menos se tiene una estimación de que la glucosa se pega en la hemoglobina casi un tercio por ciento de posibilidad. Entonces, esto hace que seas mucho más propenso a que si tengo mucha glucosa, mi cuerpo va a entender que tiene que captarla para algún lado o que tiene que estructurarla y se va a pegar adherentemente a tu hemoglobina y va a formar esta hemoglobina glucosilada, como les mencionaba, y pues al final de cuentas va teniendo diferentes cambios y diferentes estructuras, ¿vale? ¿Conoces estas 5 razones? Queremos que conozcas estas 5 razones para que veas que realmente el controlarlo y evaluarlo de una manera mucho más disciplinaria y mucho más enfocada en ti, en tu organismo, tiene grandes cambios, ¿vale? El primero de ellos es que al final de cuentas la parte de la hemoglobina glucosilada, como yo les mencionaba, tiene una amplia relación y está estrechamente ligada a la parte de la hemoglobina. Entonces, si yo tengo una glucosa completamente alta, esta nos va a hacer que la hemoglobina glucosilada se eleve por completo. ¿Y por qué es importante poder controlarlo dentro de consulta? Porque la hemoglobina glucosilada, como les mencionaba hace ratito, tiene una vida generalmente de casi 2 a 3 meses. Digo, ajá, entonces, regularmente cuando si ustedes hacen una glucosa en ayunas y se pican, a lo mejor y ustedes no van a saber, pero sale en un nivel normal, sale una glucosa tranquila. Pero realmente esta no es un factor determinante. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor y tuvieron mucho ayuno o tuvieron un control dentro de la alimentación o al contrario, se descontrolaron por completo y entonces se elevó muchísimo la glucosa. Entonces, sí nos ayuda un tema de glucosa en ayunas a poder determinar cómo están estos puntos de corte dentro de su cuerpo. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada es como una recapitulación de 3 meses. Entonces, imagínense el gran poder que tiene tener 3 meses para poder determinar cómo se encuentra. Entonces, esa es una de las principales razones por la cual entre mejor estructura tenga mi hemoglobina glucosilada, eso no va a hacer que
solamente hablé de que un día me fue muy bien, un día me porté muy bien y y la glucosa en ayunas está perfecto. No, esta es, la glucosa la tengo completamente controlada, está muy bien y mi historia en estos 3 meses se ha comportado muchísimo. Entonces, imagínense el gran cambio que tiene en verlo desde este enfoque. Además de esto, también nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas dentro del cuerpo como una enfermedad renal, como amputación de pies, que también podemos llegar a tener, entre otras cosas también en el corazón, un paro cardíaco, todas estas cosas también tienen mucho que ver con la glucosa. Enfermedades agudas en donde tengo diferentes cambios dentro de mi glucosa y dentro de mi organismo, como por ejemplo puede ser, no sé, tener enfermedades metabólicas, tener temas y complicaciones en ojitos, en pies, en adormecimiento de manos. Entonces, sí tiene mucho cambio también el trabajar enfermedades tanto crónicas como agudas con un control de glucosa mucho más estable, ¿vale? Mejorar también la salud vascular, el tema del corazón, el tema de tus arterias, el tema de venas, también ayuda mucho cuando tengo un nivel de control de glucosa mucho más establecido. Además de eso, que me ayuda a mejorar muchísimo mi calidad de vida, porque también se tiene mucha asociación que cuando yo tengo una glucosa completamente alta en mi cuerpo, me voy a sentir cansado, desanimado, sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer cosas. Y pues sí, es normal porque mi cuerpo necesita procesar toda esa glucosa que tengo extra, ¿no? Entonces, cuando yo lo tengo más controlada, me ayuda a estructurar un poquito más estos síntomas que también a veces son tan recurrentes todos los días, pero que también no son normales, ¿vale? Y la intervención médica también disminuye mucho más cuando yo tengo un control de glucosa bien establecido. ¿Por qué? Porque si ustedes les mando trabajar glucosas en ayunas, dependiendo de si es su doctor, su médico, su nutriólogo lo trabaja, una bitácora de glucosa, pues se van a estar tener que estar picando. Hay pacientes que se pican una vez al día, una vez cada una vez cada en desayuno, comida y cena, o antes de dormir, y se pican más veces, y entonces ahí pues es mucho tema también de dolor y mucho cambio en la parte de que tengo que tener un control mucho más establecido. Y cuando yo tengo un control de glucosa, con una hemoglobina glucosilada, pues realmente solamente necesitan una prueba y listo, ya con eso podemos trabajar. Y entre más estructurada esté, a lo mejor y menos veces tengo que picarme, o menos medicamentos tengo que tomar, o menos intervenciones también. Bueno, ya si lo dejamos a largo plazo, pues también puede llegar a tener complicaciones también en la parte de una intervención ya hospitalaria, también en caso de tener una glucosa muy alta. Entonces, para que ustedes conozcan que también tiene muy buenos beneficios en esta parte. ¿Cómo puedo conocer yo mis niveles? Principalmente están estructuradas estos y me encanta porque hasta se los puse como si fuera un semáforo, imagínenselo. Este semáforo vamos desde el verde hasta el rojo. Entonces, en la parte verde, la glucosa, la hemoglobina glucosilada tiene que ir menor a 5,7. En la amarilla, en donde ya podemos trabajar un posible diagnóstico de una prediabetes, es de 5,7 a 6,5, y ya mayor a 6,5 ya está en roja porque ya se sospecha que puedes llegar a tener una diabetes. Obviamente, este es un diagnóstico que tu médico te tiene que hacer y que obviamente si necesita más pruebas, te va a sacar. Pero esto ya es algo que nos da una herramienta. Es como les digo, imagínense, es una glucosa, es un estudio de toda tu glucosa, de toda tu azúcar en 3 meses. Entonces, no va a haber más poder humano que el que ustedes vean este nivel para que puedan ver si tiene una prediabetes, una diabetes, o que cómo está estructurándose esta parte de la glucosa en este punto de tu cuerpo. Entonces, sí les recomiendo mucho que lo traten de trabajar. Para pacientes que viven con una diabetes ya diagnosticada, se tienen principalmente dos metas, ¿ok? La meta principal es pacientes de corta evolución. ¿A qué me refiero con esto? Que apenas tienen un diagnóstico o que no tienen alguna complicación mucho más allá, como una complicación más aguda, pues generalmente se trabaja que su meta de glucosa tiene que ser menor a 6,5, ¿ok?
Y los pacientes de una larga evolución y que tienen una complicación como una enfermedad renal, como un pie diabético, generalmente ahí ya se trabaja en una meta de menor a 8, pero con la importancia de que también poco a poco se vaya progresando y que vayamos llegando a un punto en donde tiene que ser menor a 6,5, ¿ok? Entonces, depende de en qué situación ustedes se encuentren, tienen que tener este nivel de hemoglobina glucosilada dentro de su cuerpo, ¿vale? Entonces, eso recuérdenlo mucho y trabajen estos puntos de corte dependiendo si ya viven o no con diabetes. Y la segunda parte, esta es una parte muy interesante que es el segundo punto y es la parte de cómo me ayuda la hemoglobina glucosilada a poder estructurar y evaluar la reducción dentro de la inflamación crónica. No disminuye en sí, pero sí nos ayuda a evaluar que disminuya esta inflamación, ¿ok? Esto porque la inflamación crónica, hagan de cuenta que su célula tiene que tener cierta estructura, cierta forma y cierta morfología, podríamos llamar, ¿vale? Entonces, cuando yo no tengo esta estructura, se va a empezar a hacer cambios justo como los trabajamos aquí en esta imagencita que les quería poner. Y este mismo cambio va generando algo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo principalmente, pues, ¿qué es? Es cuando mis células empiezan a tener todos estos cambios morfológicos y a la vez esto genera algo que se llama radicales libres. Los radicales libres son un tema que no está fácil, que no son de verdad que algo necesite mi cuerpo y que a la vez también lleva muchas complicaciones a largo plazo, ¿ok? Entonces, los radicales libres principalmente hacen que mi cambio de célula se modifique y que pues el envejecimiento temprano ocurra, que esté mucho más propenso a enfermarme, a que mi sistema inmunológico baje y pues ende podemos tener muchas más propensos a muchas más infecciones, enfermedades, temas gastrointestinales. Entonces, sí es muy importante evitar esta inflamación, ¿vale? Además de eso, también tenemos cierta producción de células, como las que les pongo aquí, que son proinflamatorias, que generan cadenas inflamatorias en tu cuerpo, como es la proteína C reactiva, las citocinas, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas. Todas estas están asociadas con un desequilibrio en tu célula y este mismo desequilibrio va cambiando a tu sistema inmunológico, además de que puede dañar ciertos órganos. Es muy importante que sepan que una glucosa muy elevada está muy relacionada tanto con el estrés oxidativo como con los radicales libres, como también con estas cadenas proinflamatorias y a la vez en un tema de diabetes. Si ustedes no tienen un diagnóstico, posiblemente si no se trata esta inflamación crónica, puedan llegarla a tener en algún punto. Entonces, la inflamación es algo con la que puedes vivir, o sea, ustedes no se imaginen como que todo su cuerpo se siente mal, cansado, no. Con la inflamación puedo llegar a vivir, sí, porque al final es un proceso interno, es un proceso que ustedes no van a ver, que ustedes no van a detectar, pero que sí puedo trabajar dentro de la consulta y que sí tiene muchos cambios muy positivos en mi cuerpo, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer que yo vea que mi inflamación crónica está disminuyendo? Pues mi tema de salud, mi tema de que mejore mi salud, que yo me sienta con más ganas, que yo me sienta con más energía, que me pueda concentrar mejor, que pueda tener un mejor descanso, que pueda tener mucha más concentración, que no esté tan cansado todo el tiempo, hace que yo tenga esta parte como unos síntomas a la reducción de la inflamación y nos hace evaluar este punto dentro de cada una de las consultas. Además de eso, pues es importante que sepan que la inflamación crónica, como les mencionaba, a la larga tiene muchos cambios en mis células y estos cambios pues no hacen que la célula tenga una vida normal y estructurada. Por ende, puedo tener enfermedades cardiovasculares que sufran de temas de hipertensión, de infartos,
o cosas que se relacionen mucho con tu corazón y que no son sanas ni bien estructuradas. Además de eso, también podemos llegar a algo que se le llama nefropatía, que es una insuficiencia renal causada también por una elevación de la hemoglobina glucosilada y una elevación de tu glucosa en el cuerpo y que pues a la vez no es algo que queremos lograr, ¿vale? El cáncer también, porque el cáncer está súper relacionado. No sé si últimamente ustedes sepan de, es que era súper sano o es que comía muy mal y le dio cáncer. Y quién sabe, no tiene antecedentes en familia. Puede ser por una posible situación de estas. Entonces es importante que se pongan a evaluar también cómo están trabajando sus niveles de inflamación en el cuerpo, ¿ok? La parte del envejecimiento temprano, que ustedes digan, híjole, ya me está saliendo aquí algo en los ojos o en la frente o en mis líneas de expresión están cambiando, o mis manos también están cambiando mucho, y puede ser también todo esto una causa de la reducción en la inflamación crónica. Y a ver, si ustedes ya son unos pacientes que viven actualmente con diabetes diagnosticada, ¿qué es lo que ustedes van a querer frenar? Pues todo tipo de complicaciones. Y si yo no me enfoco a trabajar con la glucosa, voy a tener siempre una hemoglobina glucosilada completamente elevada y a la vez esto va a causar que las complicaciones como el pie diabético, o sea, muchos llegan a la consulta que es que tengo miedo que me dé pie diabético o que me dé insuficiencia renal por una diabetes mal controlada. Y si ustedes tienen mucho miedo, este es el punto exacto y crítico para poder trabajar y evitar que esto llegue a pasar a largo plazo. Entonces, créanme que sí tiene grandes beneficios y una muy buena estructura es trabajar con estos puntos, ¿vale? El tercer punto que justo es la sensibilidad a la insulina y trabajamos dos puntos aquí. Hay algo que se llama glucotoxicidad y el ciclo de glucosa e insulina, ¿vale? La glucotoxicidad, perdón. ¿A qué nos referimos con esta parte de la glucotoxicidad? Nos referimos a que si mi cuerpo tiene mucha glucosa, mi cuerpo independientemente tiene que sacar esta glucosa, tiene que ponerla en algún punto y a lo que va a hacer es se va a pegar, obviamente, a la hemoglobina. La hemoglobina es una célula de oxigenación y sí puedo llegar a tener niveles de glucosa, porque al final todos vamos a sacar ciertos niveles, pero no podemos trabajar unos niveles de un 80, de un 90% en mi cuerpo de esta hemoglobina, que sea una hemoglobina glucosilada. Imagínense qué peligroso, ¿no? Entonces, es bien importante porque esto sale como un efecto de toxicidad en mi cuerpo. Entonces, imagínense qué tan crítico es que esta hemoglobina glucosilada la tengan hasta arriba, hasta el cielo, y entonces ahí sí, significa que tengo tanta toxicidad en mi cuerpo que no está pudiendo estructurarla ni pudiendo manejarla de una buena manera. ¿Y qué sucede aparte de esto? Empieza a tener una hiperglucemia, a lo que se le conoce como una elevación de glucosa. Se empiezan a dañar las células de justo mi amigo que tengo aquí, que es el páncreas, y entonces estas células, que son las células beta del páncreas, hacen que tú te vuelvas con una complicación a la sensibilidad a la insulina. Imagínense qué fuerte es eso de tener resistencia a la insulina, que como les digo, hay ciertos padecimientos que puede causar la resistencia a la insulina, como el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, pero al final de cuentas, sí no es algo importante. Entonces, sí es bien importante trabajarlo. La resistencia a la insulina, acuérdense que es una condición en la cual las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina y esto permite que se pueda elevar completamente mi glucosa, que no pase, que no genere las funciones que normalmente debería de hacer, ¿vale? Y pues también el punto número dos, que es frenar este ciclo de insulina y glucosa. Entre más elevado tenga mi glucosa, más aumento de insulina tengo, por lo que la hago resistente y a la vez aumenta la grasa. Entonces es como un ciclo en donde nunca acabamos esta misma toxicidad. ¿Por qué? Porque entre más yo tenga este ciclo, nunca más es más difícil de romper. La hiperglucemia crónica empeora, la resistencia a la insulina sube
y esto contribuye a que mis niveles de hemoglobina glucosilada se mantengan más elevadas de lo recomendada, no se puedan tener un control y al final de cuentas, pues es más difícil. Y entre más relación yo tenga en una hemoglobina glucosilada bien controlada, eso significa que mucho mejor voy a tener sensibilidad a la insulina y mucho mejor van a estar mis niveles de glucosa, ¿vale? El punto número 4 es la parte de 3 puntos principales, que es la lipotoxicidad, que ahorita se los voy a platicar, la parte de la grasa visceral y la regulación hormonal, ¿vale? La lipotoxicidad se le conoce como a una acumulación de grasa en el cuerpo y puede generar cambios en la célula, que justo son cambios que ya mencionamos en el punto número 2, que es el estrés oxidativo, la inflamación crónica y obviamente entre más números de células de grasa tengo, pues mucha más complicada se vuelve mi metabolismo y entonces se vuelve súper lento, me cuesta mucho trabajo perder peso y esto, si ustedes son pacientes que vienen a consulta porque quieren bajar sus niveles de grasa, si no controlamos su resistencia a la insulina, pues más difícil va a ser que nosotros podamos controlar la pérdida de grasa. Entonces, sí es bien importante que lo vean y que lo puedan estructurar de una mejor manera, ¿vale? Además de esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando yo me como bien? Esta lipotoxicidad se rompe, no trabajo este punto y entonces me siento bien, como muy bien, me disminuye mi porcentaje de grasa, por ende, porque mis células beta trabajan como deben de, mi insulina trabaja como debe de y por ende tengo una hemoglobina glucosilada mucho menor a la que tengo actualmente. Entonces, qué gran poder tiene la alimentación y qué gran estructura tiene el que yo coma bien, no únicamente en el peso, sino en todo lo que viene detrás de lo que es el peso. Imagínense qué gran importancia tiene el que yo coma bien y yo modifico mis hábitos de alimentación. Está increíble este punto. Entonces, sí se los dejo como en su conciencia porque, wow, la manera que internamente mi cuerpo responde esta estructura y puedes tener cambios enormes en este punto, ¿vale? Y al final de cuentas también algo que llega a pasar mucho es que si yo no controlo mi hemoglobina glucosilada, la relación que tiene el yo tener una glucosa mucho más alta está completamente ligada a tener mucha más grasa visceral. La grasa visceral es aquella que yo tengo en la parte de mis órganos y la parte de mi abdomen. Es la más importante de cuidar porque ustedes tienen enfermedades metabólicas, yo tengo una elevación de esta grasa visceral y entonces puedo llegar a tener hígado graso, disfunción en el páncreas, puedo llegar a tener mucho más riesgo aterogénico, que se le conoce como al cómo se pega el colesterol en tus placas estas placas de venas y arterias, y entonces más temas puedo llegar a tener como de infartos. Imagínense qué gran importancia es controlar esta grasa. Y pues obviamente, imagínense si llega a fallar mi hígado, si llega a fallar mi páncreas, pues ya no tengo otro de refacción. Entonces, si vean ahí este punto en donde tiene un gran cambio el que ustedes se estructuren mucho mejor este punto, ¿vale? El cortisol. El cortisol, híjole, es nuestro peor enemigo si ustedes quieren bajar de peso. Pero si yo no tengo controlados mis niveles de glucosa, estos me van a disparar por completo y entonces aumento mucho más mi porcentaje de grasa y mi porcentaje de grasa visceral. Y estos ambos, lo que va a pasar después de esto es que va a llegar un punto en donde tengo tanto cortisol que por más que me pongo a dieta, por más que yo bajo de peso, no lo voy a lograr. Y va a ser una situación mucho más compleja y mucho más complicada, ¿vale? Y obviamente el punto que nos lleva a la misma situación en donde me vuelvo resistente a la insulina. Y entonces empieza a generar un aumento de hemoglobina glicosilada y pues esto es algo mucho más complicado también para mi insulina y mi glucosa que tengan una sana y bonita relación. ¿Ok? Entonces sí también les recomiendo que lleguen a controlar esta parte. Y obviamente también cuando yo llego a controlar los niveles de hemoglobina glucosilada en mi cuerpo, se genera una buena regulación hormonal. Las hormonas son todo. ¿Y esto por qué? Porque me ayuda a controlar a 2 puntos a los que yo le llamo leptina y adiponectina, ¿ok?
Estas, y tú me dirás, bueno, ¿y esto qué es? La parte de estas hormonas son bien importantes porque me ayudan a controlar también mi porcentaje de grasa, ¿ok? Entonces, ambas nos van a ayudar y tienen que tener en mi cuerpo una buena estructura, unos buenos niveles para que me ayude a poder sentirme mucho mejor y mi porcentaje de grasa no se me eleve, ¿vale? Entonces, estas dos hormonitas me van a ayudar. La leptina principalmente es una hormona que se genera por el tejido adiposo, que es la grasa, y desempeña un papel muy importante y crucial dentro del apetito y la regulación de energía en el cuerpo. Estas mandan señales a mi cuerpo, a mi cerebro, para que me ayude a sentir que tengo suficiente energía y que no necesito comer de más. Entonces, imagínense la importancia que tiene. Y si yo no lo tengo bien controlada, imagínense, entonces esto nunca voy a sentirme lleno y entonces se van a elevar y va a elevar esta parte de la leptina, no la tengo bien estructurada y voy a tener hambre todo el día. Y también no es sano tener hambre todo el día. Entonces sí, cuídenlo un poquito más. Y la adiponectina es una hormona que se produce también en la parte de la grasa y tiene muchos cambios. Como una de ellas es la parte de que metaboliza a la grasa en sí, a que me ayuda a estructurar también la parte de la sensibilidad a la insulina y que obviamente me ayuda a cuidar a mi corazón. Entonces, estas hormonas a veces no las vemos tanto, no las pensamos tanto, pero tienen cambios increíbles en mi cuerpo. Obviamente, al poder controlarlas mejor, mi hígado funciona de una manera maravillosa. Evito el tema de todas las enfermedades cardiovasculares que se ligan muchísimo con esta parte y que obviamente mi músculo tiene una muy buena función, tiene una muy buena grasa, y ayuda a poder controlar mucho mejor mis niveles de glucosa. Entonces, wow, qué maravilloso es también poder tener un control de mis hormonas sano y que me ayude a sentirme mucho mejor, ¿vale? Y pues nuestro último punto que tenemos por acá es justo la parte de que las enfermedades de largo, justo como les mencionaba en un inicio, muchos de los pacientes que vienen a consulta vienen porque lo que quieren es evitar una prevención de cualquiera de las enfermedades. Imagínense si ustedes no tienen bien controlados sus niveles de insulina y sus niveles de hemoglobina glucosilada, pues siempre voy a tener un estrés crónico que a la vez me va a sacar muchas enfermedades que no son sanas. Entonces, pueden llegar a tener lo que se llama retinopatía, perdón, que es cuando las personas pueden tener complicaciones, sobre todo si ya tienen una diabetes, en sus ojos y pues obviamente empiezan a tener pérdida de ojo, de visión. Enfermedades del corazón, como justo les mencionaba, tener un índice heterogénico elevado, que tengan hipertensión o que tengan un factor de riesgo mucho más elevado a tener infartos o arritmias, que no es algo sano para mi corazón. Y pues obviamente la parte de la nefropatía. El riñón nos sirve para todo, filtra todo mi cuerpo, quita todo lo que nos necesita, y entonces, imagínense, si no tengo una buena función de mis riñones, pues está muy difícil que pueda tener una calidad de vida bien y bien estructurada. Entonces, sí les recomiendo mucho que podamos trabajar estos puntos y que se cuiden mucho también. Muchas veces la prevención nos ayuda mucho en cambiar al cuerpo y a sentirme de muy buena manera, ¿vale? Entonces, pues esas son las 5 razones que justo les queríamos platicar. De todos modos, si ustedes llegan a tener alguna duda, con mucho gusto, estas son nuestras redes, nuestro teléfono para que se contacten con nosotros y podamos platicar, ¿vale? Aquí tengo 3 preguntas principales, entonces vamos a leerlas nada más y con eso terminamos, ¿vale? Entonces, una de ellas es, ¿qué prueba existe para la parte del trabajo de la hemoglobina glucosilada y cada cuánto es necesario hacerse? Ok, entonces, como les mencionaba, si ustedes quieren una prueba, existe una prueba que se le llama hemoglobina glucosilada. Van directamente a, bueno, obviamente, si ya se las trabaja un médico con una orden, un nutrólogo con una orden de estudios, pues estaría increíble. Pero si ustedes no quieren, no tienen esta orden, pueden llegar y justo también hay laboratorios que ya trabajan como hasta paquetes para que puedan determinar bien toda su salud en general.
Entonces, hay una que se llama prueba de hemoglobina glucosilada y nada más se sacan un tubito de sangre y con esa más que nada es más que suficiente para poder determinar cómo se encuentra, ¿vale? Idealmente, cada cuánto, generalmente se recomienda que se trabaje cada 2, 3 meses y obviamente entre más control llegamos a tener de esta, por ejemplo, que ustedes vemos que van súper bien, que van bajando peso, que van controlando la grasa, que sacamos hemoglobina glucosilada y de 7 me baja a 6,5 y luego de 6,5 me baja a 6,6 o me baja a 5,9 y entre más vaya bajando, pues obviamente estas hemoglobinas glucosiladas, en vez de ser cada 3 meses, puede ir variando y puede ir siendo cada 6 meses o bueno, dependiendo, ¿no? Obviamente, si ustedes se sienten mal, pues es una de las mejores maneras también para poderlo determinar. Entonces, si ustedes empiezan a llegar a tener cambios y síntomas, pues les recomiendo que se la hagan ya para que veamos cómo están, ¿vale? Otra de nuestras preguntas que más trabajamos aquí ahorita y que tenemos más es ¿qué síntomas me indica que tengo una hemoglobina glucosilada elevada? Mencioné varios en la plática, pero principalmente uno de ellos es obviamente el cansancio. Otro de ellos es que tengo mucha sed, mucha sed, independientemente de que tome ya 3 litros de agua, la sed no para, no cesa. El segundo es que tengo mucho cansancio, que tengo momentos en donde estoy súper bien concentrado, dándole todo en el trabajo y de repente me baja la glucosa por completo. Entonces, ahí sí no es algo que nos dé una buena señalización desde este punto. Y otro de los puntos en donde ustedes también pueden determinar la hemoglobina glucosilada elevada o pueden ver también de manera física es en caso de que se les empiece a acumular en la parte de cuello, axilas, rodillas como una coloración negra en su cuerpo. Ustedes también ahí lo pueden ver y también serían unos signos alarmantes para poder tomar una buena decisión y hacer una hemoglobina glucosilada lo más pronto posible, ¿vale? ¿Puedo disminuir la hemoglobina glucosilada? Esa es nuestra siguiente pregunta. Y bueno, pues tengo muchas maneras de poder disminuir la hemoglobina glucosilada. Principalmente lo que más se trabaja es, hay médicos que incluso trabajan medicina, pero bueno, eso ya es algo como extra y hay algo que evaluar. Si hay medicamentos que me ayudan a controlar la glucosa y que por ende van a disminuir que esta hemoglobina glucosilada sea menor en menor cantidad en mi cuerpo. Y también lo que podemos trabajar pues es una buena actividad física y obviamente hay alimentos que no me ayudan a controlar los niveles de hemoglobina glucosilada, pero que sí me ayudan a controlar la glucosa. Y entre más estructurado lo tenga, mucho mejor, me voy a sentir mucho mejor, ¿vale? Entonces, creo que por aquí terminamos de dudas, de preguntas y pues justo, pues muchas gracias por conectarse. Fue un gusto para mí poder platicarles de estos temas. Con mucho gusto estamos al pendiente de si ustedes empiezan a tener alguna duda o alguna estructura diferente en su cuerpo en donde vaya indicando que necesitamos hacer estas pruebas. Con mucho gusto acérquense a nosotros para que también los podamos asesorar de la mejor manera, ¿vale? Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por conectarse a todas y que tengan una excelente noche. Nos vemos. Gracias.